Buenas tardes, placer saludarles. Gracias por la invitación a la SOCEN, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Mi nombre es el doctor Wilfredo Perfetti, cirujano oncólogo mastólogo, profesor de la Universidad de Carabobo, que con mucho gusto me invitaron a actualizarlos sobre las últimas avances sobre el diagnóstico temprano en el cáncer de mama y qué fecha más tan importante como esta para seguir concientizando, pero concientizando de verdad con el conocimiento adecuado, ya que carecemos de mucha información, muy poca información acerca de cuáles los métodos de detección adecuada temprana y sobre todo del eslabón inicial que son ustedes cuando van a las rurales, aquellas comunidades, a concientizar a la población. Pero debemos concientizarla con el conocimiento y la información adecuada. Brevemente quise traerles acá cuáles son algunas de las características epidemiológicas más importantes actualmente en lo que respecta al cáncer de mama. ¿Cómo y por qué nosotros debemos hacer la detección temprana del cáncer de mama? Porque es un problema que nos atañe a todos, más a la mujer de manera directa, esperándose que 28,4 millones de casos de cáncer para el 2040 aparezcan de nuevo, con un aumento aproximadamente del 47% con respecto al año 2020, y en los países de desarrollo con una incidencia mayor al 64 al 95%. Esto puede exacerbarse más debido al aumento y la industrialización, la globalización de estos países en crecimiento. Necesitamos unir los esfuerzos para construir una infraestructura sostenible, para poder desarrollar la atención adecuada y los métodos de prevención, cosa que aquí no ocurre. Los datos son contundentes, hablando de los pocos que tenemos a nivel nacional por los institutos de salud del Estado, pero vemos que el impacto es el mismo o muy parecido. Tenemos de primer lugar como nuevos casos por muerte en la mayoría de los cánceres, sigue siendo el primer lugar el cáncer de mama. En estadísticas del Global Can, el cáncer de mama sigue siendo considerablemente alto en su incidencia y su mortalidad, aunque la misma viene en un franco descenso, y Venezuela viene acumulando un riesgo acumulado también para la actualidad, tanto de incidencia como de mortalidad. Estas son algunas estadísticas de los boletines de cáncer de la Sociedad Anticancerosa y vemos cómo ha ido creciendo lo que es la incidencia de cáncer y lamentablemente en la mortalidad en nuestro país, a pesar de que a nivel internacional la mortalidad cada vez es menor debido a los protocolos de tratamiento y los mecanismos de pesquisa, que sí se detectan nuevos casos, correcto, pero la mortalidad ha disminuido, cosa que no ocurrió en nuestro país por múltiples factores que veremos analizando detalladamente. Vemos que el porcentaje de diagnóstico se hace en pacientes con unos estadios tempranos, con diseminación regional en un 29% y el cáncer a distancia en un 6%. ¿Por qué de que tenemos que realizar la detección temprana? Bueno, porque en las etapas, en los carcinomas in situ, a ejemplo, los localizados en las etapas precoces, las tasas de curación son del 80%. ¿Cómo realizaremos nosotros estas detecciones tempranas? Primero definimos que el detectar algo de manera temprana es antes de que usted hubiese esperado a comenzar a sentir los síntomas. Empezando desde el autoexamen mamario, cosa que viene siendo parte de del método, más no significa
que el autoexamen mamario esté francamente indicado como un método de pesquisa. Es algo complementario que siempre debemos anexar a la verdadera pesquisa que veremos más adelante de qué forma realizarlo. La mejor herramienta entonces para el diagnóstico precoz son las radiografías, las mamografías de baja dosis. Pueden encontrar lesiones años antes de que se presenten los síntomas o cambios en la mama, y hay más probabilidades de encontrar temprano los carcinomas y así evitar tratamientos agresivos como mastectomías, quimioterapia, y aumentar la probabilidad de curarse. La pesquisa es una información o indagación que se hace de algo para averiguar la realidad de ello o sus circunstancias. Eso es lo que realmente connota. Y consiste en que sea tenga ciertas características, sea económico, reproducible, con acceso a toda la población, que tenga una sensibilidad y especificidad adecuada. Actualmente no contamos con un método de pesquisa desde el año 2013, por no ponernos de acuerdo con los entes de salud y las sociedades encargadas de impartir los consensos. Lamentablemente nosotros hemos lanzado de manera, de manera divulgativa como sociedad la pesquisa ya en nuestra revista de la Sociedad Venezolana de Oncología y de Mastología. Sin embargo, no hemos tenido el apoyo como tal de los entes gubernamentales, cosa que va a ir yendo afectando los diagnósticos precoces. En Venezuela debe de realizarse a partir de los 35 años, como yo siempre le digo a ustedes en la clase, con la ecografía, la mamografía y con la ecografía, debido a que una detecta lo que la otra no detecta. Hay un aumento que aumenta la sensibilidad y especificidad. Por supuesto, a partir de los 35 años, ante los 35 años, solo indicamos si la paciente tiene síntomas o signos, la ecografía mamaria, y va a depender también de la edad o los factores hereditarios como un cáncer de mama de primer orden en la madre, de la hermana o de la abuela, para realizar 10 años antes del diagnóstico si se acerca a la edad de la pesquisa. Debe hacerse anualmente, es algo unánime. La mamografía a edades más tempranas van a depender del cálculo de riesgo individualizado en cada paciente de alto riesgo. La detección temprana en mujeres de 75 años es improbable que tenga un beneficio con la mamografía de pesquisa. En Europa se excluyen en los métodos de pesquisa las mujeres de 75 años. Nuestra población se plantea que las pesquisas, si la paciente es su deseo, la haga cada 2 años. La detección temprana la clasificamos de acuerdo a los grupos de riesgo. Vamos a definir como un grupo de riesgo la probabilidad de que ocurra un suceso o evento no deseado o nocivo y que se puede expresar como absoluto o relativo. El riesgo absoluto expresa la posibilidad de que una persona desarrolle la enfermedad en un determinado periodo y que puede definirse como un periodo de años o como un riesgo acumulativo vital. Y el riesgo relativo expresa la relación de la tasa de incidencia de una enfermedad en una población o un grupo expuesto a determinado factor de riesgo respecto a la incidencia en la población no expuesta. Tenemos entonces cálculos de tipo cuantitativo y cualitativo para poder categorizar a qué paciente se va a hacer una pesquisa más exhaustiva o se van a implementar los esquemas de cálculo de riesgo de manera cuantitativa y no cualitativa. La importancia de este cálculo permite a los particulares y al Estado, en función de su estimación, definir conductas de prevención primaria y secundaria, modificaciones del estilo de vida, políticas educativas, planes de pesquisa, inversión en equipo y personal de diagnóstico, investigación y ensayos poblacionales. De ahí su importancia. Los modelos más conocidos en mujeres de alto riesgo constituyen una herramienta clínica la cual complementa la evaluación integral del paciente, como es la consulta y los otros métodos diagnósticos. Las escalas más comunes son el GAI, el Klaus, el BRCA-PRO y el Tyrus-Cuzick. Los más usados son el Gale y el Klaus, pero no son indicadores absolutos de que se desarrollará un cáncer de mama, en contraste con los modelos que utilizan
las probabilidades de mutaciones de los genes del cáncer de mama, como son el BRCA1 y el BRCA2, en pacientes o en familia, o en pacientes, o los modelos como el Myriad Couch y BRCA Pro, que utilizan las plataformas genómicas para ese cálculo de riesgo. El consejo genético es indispensable y cada vez juega un papel más importante. Está en todos los esquemas, en todos los protocolos y está como parte de la prevención. Es importante entonces conocer que ya el acceso a estos estudios, a estas plataformas genómicas, es mucho más, ha sido más asequible en nuestro país y incluso de menos costo. Estamos hablando alrededor de 400, $800 en plataformas genómicas que incluyen tanto los genes de cáncer de mama, BRCA1, BRCA2 y 40 genes más para determinar algunos síndromes asociados y así evitar el desarrollo, saber si tú eres la portadora o no de la mutación de los genes del cáncer de mama. Es una inversión que vale la pena y por eso es que tenemos que identificar cuáles son de verdad esos pacientes de alto riesgo para hacer las pesquisas adecuadas. Cuando hablamos de riesgo, se identifican grupos promedios de riesgo intermedio y de alto riesgo. El promedio alude al caso de aquella que tenga factores que no aumenten más de 1% el riesgo relativo, el riesgo intermedio, aquellas pacientes con un riesgo de Gale cuantitativo mayor de 1.6, y las de alto riesgo son esas pacientes que tienen respecto a la población general un riesgo individual muy alto. Un cáncer de mama hereditario, portadoras de las mutaciones, con lesiones premalignas tipo hiperplasias atípicas, carcinomas ductales o lobulares in situ, que han recibido radioterapia del tórax, cáncer de mama bilateral, cáncer de mama en pacientes masculinos, herencia de judías Ashkenazi, cáncer de mamas triple negativo según su valoración molecular y en algunos síndromes asociados. Vemos cómo, en ejemplo, las plataformas ya que nos indican cuáles son las guías de tratamiento y conducta están relacionadas con el perfil genético y familiar tanto de los tumores o de los cánceres de origen glandular. Vean más o menos cómo son los esquemas de las mutaciones y las asesorías genéticas que nos dan. Aquí están las diferentes genes que evaluamos, algunos de muchos asociados a muchos síndromes, sobre todo desde el punto de vista glandular. Y vemos aquí algunas de las herramientas de cálculo de riesgo que tienen acceso libre para ustedes. Esto lo da el Instituto Nacional del Cáncer y incluye algunos datos inherentes al paciente, demográficos, de antecedentes familiares, de procedimientos como biopsias previas o no, y estimando el riesgo de desarrollar a 5 años cáncer en una población determinada. Sabemos que estos pacientes o estas plataformas son desarrolladas en países, en otros países, no tenemos un cálculo de riesgo para nuestra población, entonces tenemos ese sesgo de estimación, ya que incluye diferentes tipos de raza y son de otras nacionalidades, pero logra acercarse bastante desde el punto de vista cualitativo a un cálculo determinado. Vean cómo el riesgo de por vida de desarrollar cáncer de mama lo analizan y dan los resultados de esta manera: riesgo del paciente y el riesgo promedio de la población general. Esto fue en un paciente ejemplo, ¿ok? Para determinarle cómo se realizaban los esquemas. Estos son todos otros esquemas de la Sociedad Americana de Radiología, donde tienen acceso libremente y pueden calcular el riesgo de cuando sea necesario en aquellas pacientes de alto riesgo. En la rural me preguntarán si tendrán acceso a esto. Claro, si ustedes tienen una computadora con internet, es fácil hacer los cálculos teniendo en cuenta si en el interrogatorio la paciente presenta, según su historia familiar o con sus factores de riesgo, un riesgo alto. En los hombres, la pesquisa es selectiva. Hombres que se han catalogado
con antecedentes familiares de mutaciones del BRCA1 o BRCA2 o familiares de primer orden con cáncer de mama, ¿ok? O familiares de segundo orden. Deberán acudir a la consulta y deberán tratarse según los parámetros que se aplican a la mujer de alto riesgo. La tomosíntesis viene siendo una tomografía acoplada a una máquina de mamografía que nos permite hacer un estudio en 3 dimensiones. Es la indicación en aquellas pacientes con mamas densas que son un factor de riesgo para la pesquisa adecuada. No es un método asequible, pero está indicado en los pacientes de alto riesgo o en las mamas densas o en aquellas lesiones multifocales o con superposiciones que no veo en las mamografías digitales normales. La resonancia también tiene una indicación importante en aquellas pacientes de alto riesgo para el inicio de la pesquisa, según la Asociación Americana contra el Cáncer. Lo último es que las mamografías vienen ahora, nos ayudan o vienen con software para la lectura con inteligencia artificial y vamos a detectar un 44% más de diagnóstico que el equipo de técnicos de radiólogo y el médico mastólogo. Es una ayuda, siempre va a ir de la mano en conjunto. Sin embargo, si quieren saber de lo nuevo de pesquisa, esto es lo que ya está funcionando. Yo he tenido la oportunidad de utilizarlo y más o menos en esas tonalidades que ustedes ven es el score que da hacia la malignidad o hacia la sospecha de que esa lesión es maligna. En este ejemplo, como lo ve el software que detecta acá, que le dice que es un 99%, una lesión de alta sospecha, sería para nosotros un BRAF 4C aproximadamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto llegó para quedarse y depende de nosotros categorizar aquellos grupos en los cuales yo voy a realizar las pesquisas de bajo para riesgo intermedio y para riesgo alto a los de diferentes tipos de poblaciones a las que yo me enfrento. En su parte de la rural, ustedes con este conocimiento pueden llegar a tener altas tasas de detención o hacer las charlas, o hacer un verdadero impacto en el eslabón y bajar esos números en esas estadísticas, ya que esa información no termina de llegar o llega de manera incorrecta en muchos médicos, inclusive muchos colegas. La información que transmite es adecuada y de cuándo iniciar el método de pesquisa. La pesquisa debe iniciarse 10 años antes de la aparición del cáncer en la persona más joven de la familia, pero nunca antes de los 25 años, si fuese el cáncer de mama familiar, con resonancia y mamografía. Bueno, espero que esto haya complementado parte de la información de estas charlas auspiciadas por la SOCEN para el mes rosa. Aquí están uno de los grupos que siempre están rotando por el oncológico y que están brillando en cada punto a nivel mundial. Me enorgullece el ímpetu que tienen de crecer. Este es su país, aquí siempre lo esperamos. Fórmense afuera, pero siempre vuelvan, ¿ok? No se olviden de nosotros y cuenten con su Universidad de Carabobo. Muchas gracias, espero haberle servido de atención y de mucho valor a la exposición. Saludos